Yo tenía 17 años y él 19. No se puede decir que fuese guapo, pero tenía una buena estatura. Era muy simpático, vivaz, pero no guapo. Era meridional, muy meridional. En realidad había venido para conocer a mi prima Patricia de Conot. Yo me sentía muy a gusto con él. Y me prefirió a mí. Así se expresaba doña Victoria Eugenia en una entrevista concedida a la televisión francesa 3 años antes de morir. Una entrevista en la que la reina comenta algunos momentos de su vida que, debido a su gran interés, vamos a reproducir en este programa dedicado a recordar su figura. Nieta preferida de la reina Victoria de Inglaterra, Victoria Eugenia conoció a don Alfonso XIII en la primavera de 1905 en el transcurso de un baile en el Palacio de Buckingham. Lo cierto es que nadie pensaba en ella como la futura reina de España, pero fue en el último baile de palacio cuando me dijo: espero que no me olvides. Y yo le contesté con mucha dignidad: no es fácil olvidar la visita de un rey. Luego me preguntó si coleccionaba postales. En aquel entonces todas las jovencitas tenían una colección de tarjetas postales. Me dijo que cada semana me mandaría una. Durante 8 meses me envió una postal por semana. En los primeros meses de 1905, el rey Alfonso XIII inició un especial recorrido por las cortes europeas. El monarca, a punto de cumplir los 19 años, debía elegir esposa. En España se seguían con auténtico interés las crónicas e informaciones de los viajes europeos del rey. Todos deseaban conocer a las posibles candidatas, saber quién y cómo sería la princesa elegida por Alfonso XIII, al que los españoles querían y deseaban su felicidad. La prensa, sensible a las inquietudes del pueblo, se ocupó de informar ampliamente de la estancia del monarca en las distintas ciudades europeas. El ABC se destaca en el empeño de ofrecer información a sus lectores y envía a un joven, José Martínez Ruiz, un entonces desconocido azorín, a Londres para cubrir el viaje del rey de España. La curiosidad de los españoles aumenta y el ABC promueve una especie de encuesta donde se pide la opinión de los lectores para saber quién era de las princesas casaderas la que consideraban más apropiada para ser reina de España. Las fotos de las 8 candidatas son examinadas con interés por los lectores. El resultado fue muy elocuente. Una de las princesas era claramente la ganadora. Por una diferencia de casi 5.000 votos, Victoria Eugenia de Battenberg fue la elegida por los lectores. Sin saberlo, con su voto, los españoles iban a coincidir con la decisión tomada por su rey. Alfonso XIII se había enamorado de Victoria Eugenia. La belleza rubia de la princesa inglesa les había conquistado a él y a su pueblo. Nacida el 24 de octubre de 1887 en el castillo de Balmoral, en Escocia, Victoria Eugenia era la 8ª nieta de la reina Victoria de Inglaterra y dicen que su preferida. Hija de la princesa Beatriz y de Enrique de Battenberg, Victoria Eugenia creció bajo la protección y el control de su abuela, porque su madre, la princesa Beatriz, le había prometido a la reina que si la autorizaba a casarse con Enrique, no la abandonaría jamás y vivirían siempre a su lado. Y así sucedió. La llamaron Victoria por su abuela, Eugenia por su madrina, la emperatriz Eugenia de Montijo, Julia por su abuela paterna y Ena por ser un antiguo nombre celta escocés. Rodeada de sus hermanos y primos, la infancia de Victoria discurría feliz. Pero cuando tenía 8 años murió su padre. El príncipe Enrique falleció a consecuencia de un ataque de fiebre que le sobrevino en el transcurso de una expedición colonizadora al África Occidental,
con el objetivo de convertir una de sus islas, Shanti, en protectorado británico. Curiosamente, en aquel viaje, el padre de Victoria Eugenia escribió a su familia desde Cádiz, donde habían anclado. El príncipe Enrique, que ya conocía España y le había regalado a su hija un abanico sevillano, volvía a comentar en su última carta la belleza de la tierra española. Sé siempre buena y quiere a tu madre. Si haces esto, cuando crezcas, seas grande y viajes, vendrás a este hermoso país. Verás por ti misma hasta qué punto va a gustarte y cuán feliz vas a ser aquí. Es probable que Victoria Eugenia recordara aquellas palabras de su padre al recibir cada semana tarjetas postales de Alfonso de Borbón. Con la llegada del año 1906, crecen las especulaciones sobre la boda del rey. Los periódicos compiten en ofrecer información. En enero ya se hablaba de la inminencia de la boda y de los encuentros que Alfonso XIII mantendría en Biarritz con la princesa inglesa. Eran noticias con enormes visos de realidad. Victoria Eugenia había llegado a la turística localidad francesa y desde allí el 21 de enero escribía al rey. Me alegro muchísimo de que estés contento de ver a tu pequeña amiga. Yo me siento tan feliz que estoy cada vez más distraída, para desesperación de mamá y de mi doncella. ¿Qué has hecho de mí, querido, para volverme así? Yo ya sé que no pegaré los ojos de la noche del 24. 1000 y 1000 besos de tu Ena. La tranquilidad y belleza del paisaje en aquella época del año incrementarán su melancolía y la necesidad de volver a ver al hombre del que se había enamorado. Victoria Eugenia sabe que pronto se producirá el deseado encuentro. La noche anterior a la llegada de Alfonso XIII, Victoria, como ella misma reconoce, no puede dormir. El monarca se desplazó desde San Sebastián a Biarritz. Alfonso XIII llegó aquí, a Villa Mourisco, donde fue recibido por la anfitriona, Federica de Hannover. Habían transcurrido 7 meses desde el primer encuentro con Victoria Eugenia. No habían vuelto a verse, pero sí se escribían con mucha asiduidad. Cuentan que Alfonso XIII, después de saludar a la princesa Beatriz de Inglaterra, madre de Victoria, pidió inmediatamente la mano de su hija. Eran días de ilusión y felicidad. El rey manda enviar un telegrama a su madre en el que le comunica su compromiso con Victoria Eugenia. María Cristina inicia inmediatamente los preparativos y se traslada al Palacio de Miramar, en San Sebastián, para recibir a la novia y a su séquito. A Victoria Eugenia le esperaba un difícil y a buen seguro doloroso trance. Deberá renunciar a su religión anglicana para abrazar la de su esposo y la del país del que sería reina, la religión católica. La ceremonia de conversión se celebró en el Palacio de Miramar el 7 de marzo. Son muchos los historiadores y escritores que se hacen eco de lo desagradable de aquella exigencia que la princesa inglesa afrontó con una gran dignidad. Ella, en algunas de las entrevistas que le hicieron ya en años avanzados de su vida, declaró que recordaba la conversión al catolicismo como una de las cuestiones más crueles de su existencia en España. Es decir, ser bautizada de nuevo era algo que había sufrido de forma bastante negativa para su propia vida, ¿no? Fue algo que realmente le fue muy difícil de superar, aunque trató de soportarlo como pudo, como solía soportar ella casi todas las penurias que tuvo que sufrir siendo reina de España. Pero también ella había sido educada para ser princesa y sabía que esta conversión va implícita en el oficio de ser reina. Aceptaba a un rey católico y, por lo tanto, con todas las consecuencias. Ella debía de asumir el catolicismo. Lo que sí es cierto es que en el exilio, cuando ella intenta vivir en Londres, recuperar su infancia, su familia, sí que siente la hostilidad del entorno porque ella ha renunciado y ha abjurado de la religión de su familia y la religión de los ingleses. Cumpliendo lo que disponía la Constitución, Alfonso XIII comunicaba a través del gobierno su decisión de contraer matrimonio. Primero se presentó en el Congreso de los Diputados, después en el Senado. Tanto en una como en otra cámara,
Los dictámenes fueron favorables al matrimonio real y las felicitaciones efusivas. Aunque el debate previo fue aprovechado por muchos políticos de distinto signo para exponer sus preocupaciones y aspiraciones. Entre el amplio abanico de parlamentarios hubo quien se mostró partidario de no iniciar la amistad con Inglaterra si antes no devolvían el peñón de Gibraltar, y quien pedía que los reyes se casaran y fueran felices, pero fuera de España. Si las discrepancias ante la boda del rey fueron minoritarias en el ámbito político, casi no existieron entre los madrileños, que estaban dispuestos a festejar como se merecía tan importante acontecimiento. El mismo Alfonso XIII participó en un rally hacia el Palacio del Pardo para darle la bienvenida a la recién llegada Victoria Eugenia. No sabemos si fue el primero en llegar, pero inmediatamente subió al balcón para saludar junto con su prometida a todos los participantes en aquel acto previo a la boda. La fecha elegida para tan importante acontecimiento fue el 31 de mayo de 1906. El día había amanecido magnífico. El sol lucía esplendoroso en aquella mañana primaveral. Madrid aparecía engalanado para la celebración y los madrileños llenaban las calles por las que discurría el cortejo nupcial. La mayoría de la gente ignoraba los rumores de posibles atentados, pero la seguridad, el gobierno y el propio rey sí tenían conocimiento de las amenazas terroristas. La boda se celebra en la iglesia de los Jerónimos. Hacia allí se dirige Alfonso XIII. En el Ministerio de Marina, Victoria Eugenia termina de arreglarse. La novia luce traje blanco con encaje de cola larguísima. Lleva un manto también blanco que había pertenecido a Isabel II. Diadema con 3 flores de lis y un broche en el que se había incrustado la perla peregrina llevada por las reinas de España desde que Felipe II se la regaló a Isabel de Valois. El retraso de Victoria Eugenia pone nervioso al rey. Muchos piensan en la tradicional demora de las novias. Pero Victoria Eugenia se retrasó por otras razones. El día de mi boda, me llevaron al Ministerio de Marina, que estaba justo enfrente de Palacio. Y allí me vestí. Tuve que esperar un poco, ya que el primer ministro Moret llegó tarde a recogerme. Esto preocupó mucho al rey, que sabía que había una amenaza de atentado. La entrada de la novia en la iglesia hizo desaparecer todos los miedos y los esponsales se celebraron de acuerdo con lo previsto. Nadie podía imaginar que esto había sido posible gracias a una decisión tomada en los últimos días en la que se prohibía la entrada a los Jerónimos de los periodistas. Según parece, la decisión impidió que el atentado contra los reyes se llevara a efecto en el interior del templo, como tenía planeado el anarquista Mateo Morral, que había conseguido un asiento en la tribuna de la prensa gracias a un periodista americano al que habían trasladado a otro lugar. Finalizada la ceremonia, muchos respiraron aliviados. Tal vez los rumores eran infundados. Los reyes abandonan la iglesia. En la calle les esperan los madrileños para vitorearles. También aguarda Mateo Morral. Yo lo ignoraba todo, pero mi marido, claro, había recibido anónimos y una fotografía de aquel hombre tan horrible. Entre el calor y los aplausos de los madrileños, Alfonso XIII y Victoria Eugenia iniciaron el recorrido por las calles de Madrid para dirigirse al Palacio Real. Alfonso XIII, para evitar sustos y como medida de seguridad, había prohibido tirar flores, y al pasar ante el número 88 de la calle Mayor, frente a la de San Nicolás, Alfonso le dijo a la reina que ya no había peligro. Solo fue al final de la calle cuando me arrojaron flores. Mi marido me dijo que había prohibido que echaran flores, pero que ya no había peligro. No tuve ni tiempo de preguntar, ¿qué peligro?, cuando ocurrió. Les puedo asegurar que no fue agradable bajar y ver toda aquella sangre.
Vi a un pobre soldado con las piernas así. ¡Qué horror! Otro que pude ver estaba completamente destrozado. Tiene que resultar muy difícil sobreponerse a un atentado en el que intentan arrebatarle a uno la vida. Un atentado en el que murieron 23 personas y otras 100 resultaron heridas. ¿Con qué ánimo se supera una desgracia así, ocurrida además el mismo día de tu boda? ¿Con qué ánimo puede una joven enfrentarse a la realidad de que ese país desconocido que le ha tributado semejante bienvenida será desde entonces el suyo? La ya reina de España, Victoria Eugenia, mira horrorizada a su alrededor. Alfonso la tranquiliza mientras asegura que no les ha sucedido nada, que están ilesos, que atiendan a los heridos. Una vez en palacio, los reyes salen al balcón para saludar a los allí reunidos. Deciden suspender el banquete nupcial. Inmediatamente se dispone todo para que el comedor real, aquel que había sido inaugurado para celebrar la boda de los padres del novio, los reyes Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo, se convierta en el escenario de la recepción oficial que los reyes ofrecerán a sus invitados. Victoria Eugenia aparece radiante, sabe muy bien cómo debe comportarse. La granja es un buen lugar para los enamorados. Allí se fueron los recién casados a pasar su luna de miel. Victoria y Alfonso son jóvenes, se quieren, deben mirar ilusionados el futuro. Antes de cumplirse los 4 meses de la boda, la reina estaba embarazada. La alegría por la buena nueva era indescriptible en la familia real y entre los monárquicos. También el pueblo seguía con interés las noticias del real matrimonio. La antigua costumbre de disparar 15 o 21 cañonazos según el sexo del recién nacido había caído en desuso, y Alfonso XIII dispuso que si el hijo que esperaban era varón, se pusiera en la parte alta de la esquina del palacio, llamada Punta del Diamante, una bandera española, y si era niña también una bandera, pero en este caso blanca. El 10 de mayo de 1907 nació el heredero. Victoria Eugenia decidió amamantar a su hijo. Esta medida, sorprendente en una reina, la hizo muy popular entre el pueblo. Cuando nació el primer hijo de Victoria Eugenia, ella tomó una decisión que era la de amamantarle, una decisión que lógicamente la Casa Real Española decidió que era algo imposible de realizar. Ella consideraba que hubiera sido lo mejor para la criatura, lo mejor para ella misma, pero no contaba con que la monarquía española era una monarquía muy tradicional donde eso estaba absolutamente prohibido. Cualquier noble, cualquier mujer de la alta nobleza española no amamantaba a su hijo, todas tenían una haya para que les amamantara, y podía ser algo realmente cuestionable que la reina diera de mamar a su hijo. En consecuencia, esa iniciativa, que le acercaba muchísimo al pueblo, tuvo que olvidarla de forma inmediata. Sin duda, una de las características de la personalidad de la reina era su valentía y modernidad al mostrar sus gustos, aunque estos sorprendieran en una sociedad como la española. A Victoria Eugenia no le importaba que la vieran fumar, y algunas veces utilizaba pantalones. La reina también fue una de las primeras mujeres que en España realizaron deporte. El bautizo del príncipe heredero Alfonso se celebró con toda solemnidad. Era un bebé rubio, precioso, pero pronto se descubrió que había nacido con una grave y complicada enfermedad. El príncipe don Alfonso era hemofílico. El dolor y la preocupación se apoderaron de todos. Esta enfermedad, de la que las mujeres pueden ser portadoras y transmitirla a sus hijos sin que ellas la padezcan, dicen que fue una de las causas de las futuras desavenencias entre los reyes. Mucho se ha escrito y especulado sobre el tema, del que existen las más variadas opiniones, que van desde que el rey y su madre María Cristina conocían el problema de Victoria Eugenia, hasta los que afirman que todos lo ignoraban, porque la hemofilia era entonces una enfermedad desconocida, pasando por quienes aseguran que la familia real británica sí era consciente, aunque se lo ocultó a la española.
pero ¿se podía entonces detectar de una forma preventiva si una mujer era portadora o no de esta enfermedad? En aquel tiempo se podía sospechar que existía una enfermedad del tipo de la hemofilia A, que es de la que hablamos, porque ya desde muy antiguo se sabía que en familias se acumulaba una diátesis hemorrágica, es decir, una tendencia a sangrado en varones, pero no en mujeres. E incluso había habido legislaciones, etc. Pero no se conocía la naturaleza íntima de la propia enfermedad, de tal manera que no se podía hacer un diagnóstico rotundo, molecular o genético del mismo modo que se podía hacer hoy. Lo que está claro que en familias en las que había sucedido en varias generaciones, sí que sospechaban que existía esa enfermedad, que todavía en la época de la reina Victoria, esto lo añado en este momento, no se sabía ni siquiera el nombre de hemofilia, esto es posterior. O sea que esas familias sí podían sospecharlo, pero el afirmar rotundamente que la portadora era esta o aquella por diagnóstico molecular no era posible, en mi opinión, en esa época, porque no se conocía el factor 8 deficiente, que es el que causa la enfermedad. Mientras el príncipe de Asturias vivía rodeado de cuidados especiales, los partos de la reina eran seguidos con temor. Victoria Eugenia tuvo 7 hijos, de los que sobrevivieron 6. Además del primogénito, el pequeño don Gonzalo también nació con esta enfermedad, aunque en menor grado. El segundo, el infante don Jaime, tuvo problemas de sordomudez debidos a que le rompieron los huesos auditivos en una errónea trepanación. Las 2 hijas, las infantas doña Beatriz y doña Cristina, crecieron sanas, pero siempre cabía la posibilidad de que hubiesen heredado la enfermedad y algún día pudiesen transmitirla. El hijo que nació completamente sano fue el tercero, el infante don Juan, padre del rey don Juan Carlos I. Esta difícil y complicada situación sin duda iba a influir en las relaciones de la pareja real. A los 8 años de celebrarse el matrimonio, doña Victoria Eugenia sabe que su unión no funciona. Don Alfonso XIII mantenía una serie de aventuras amorosas sin ningún tipo de pudor. Todo el mundo conocía los amores del monarca. Al dolor producido por el desamor de su esposo se une el dolor ante la injusticia al ver que todo el mundo justificaba los amoríos del rey y la culpaban a ella del alejamiento de Alfonso. A pesar de ello, la soberana no perdió la compostura. Doña Victoria Eugenia aguantó con dignidad y valentía las infidelidades y el reprobable comportamiento de su marido. Realmente Victoria Eugenia tuvo una gran desgracia, teniendo que soportar la vida licenciosa que tenía su marido. Alfonso XIII es un personaje de la historia de España tremendamente importante, pero también tremendamente conocido por los grandes desatinos que tuvo en su vida familiar. Es decir, los engaños que le hizo a Victoria Eugenia fueron constantes y además con el agravante de que ella lo sabía. Ella era conocedora de todos esos deslices de su marido, pero soportaba, como yo creo que soportó casi todas las imposiciones que tuvo que sufrir siendo reina de España. Su manera de olvidarse de esa situación era ponerse, yo siempre lo he dicho, incluso lo llegué a escribir, que ella se había puesto una coraza por la cual dejaba que todo le resbalara y ser inmune un poco a todo lo que ocurría. Prefería que nadie le comentara nada de lo que estaba ocurriendo con respecto a su marido y que todo fluyera de la forma más tranquila posible. Era un poco su actitud casi siempre. La imagen que transmite Victoria Eugenia, que le recogen sus biógrafos y el entorno, es que era una mujer muy fría y muy distante. No sabemos exactamente cuáles eran los sentimientos de la reina. Lo que sí sabemos es que aprendió a comportarse para que no se pudiera dejar ver su afectación hacia problemas familiares o políticos o personales. Ella era una mujer muy contenida, se había educado en la corte de su abuela Victoria, que era muy formalista, muy protocolaria, y cuando ella viene a España es sobre todo una reina inglesa,
una inglesa que sabe dominarse. Está desde luego muy alejada de esa imagen de reinas populares, de reinas castizas que van a los toros. Ella es inglesa, odia los toros y desde luego lo que sí tenemos claro es que es una mujer que nadie pudo decir que notó en algún momento de flaqueza, debilidad o afectación hacia algo. En ese sentido era fría, pero en apariencia, no sabemos en su interior cómo sería. La elegancia de Victoria Eugenia se ponía de manifiesto en su saber estar, en disimular también. Conoció el dolor y convivió con él a lo largo de su vida. Pero Victoria Eugenia mantuvo su pena en la oscuridad y en el silencio de su habitación, igual que había hecho su suegra María Cristina. Es curioso que dos mujeres que reaccionan de forma parecida ante un problema similar no estén abocadas a entenderse y a ser amigas. Sin embargo, parece ser que entre la reina madre María Cristina de Habsburgo y la reina Victoria Eugenia de Battenberg no existió ese sentimiento. Lo cierto es que pertenecían a generaciones y culturas diferentes. Cuentan que las noticias que llegaban a Palacio Real sobre el desarrollo de la Primera Guerra Mundial no encontraban el mismo eco en una que en otra, aunque ambas disimulaban para no herirse. Inglaterra y Alemania defendían distintos intereses. Además, es posible que la decisión del rey de pedirle a su madre que siguiera viviendo con ellos en palacio limitara la intimidad de la pareja y restara protagonismo a Victoria Eugenia, que en más de una ocasión pudo comprobar cómo los españoles, ante problemas de salud del rey, escribían interesándose por él, aunque no se dirigían a ella, sino a la reina madre. Sin duda eran personalidades opuestas, aunque coincidían en algunas de sus preferencias. A las dos les gustaba el mar y los veraneos en el norte. María Cristina había mandado construir una casa en San Sebastián, pero Victoria Eugenia se decantó por Santander, donde en su preciosa playa de El Sardinero se habían puesto de moda los baños de ola. La presencia de la familia real contribuyó a que esta ciudad norteña se convirtiera en el lugar elegido por la aristocracia española para pasar la época estival. El Ayuntamiento de Santander ofreció a los reyes la posibilidad de construir en uno de los lugares más hermosos de la ciudad, la península de la Magdalena, una casa para ellos. La reina Victoria Eugenia inmediatamente se ilusionó con la idea y cuentan que personalmente seguía las obras del palacio, que se convertiría en su residencia de verano a partir de 1911. Año tras año, fieles al encanto que sobre ellos ejercía el norte, los miembros de la familia real acudían al Palacio de la Magdalena. Al final de las vacaciones, una fotografía para el recuerdo. Victoria Eugenia nunca intentó influir en temas políticos. Se ocupó de sus hijos, de acompañar a su marido, el rey, en los actos oficiales, de desempeñar correctamente sus cometidos institucionales. Y sobre todo, se dedicó a obras benéficas, especialmente a la Cruz Roja. Fundada en 1864 por el conde de Ripalda, esta institución recibió una atención especial por parte de la reina. En 1916 comenzaron los trabajos de lo que sería el Hospital Central de la Cruz Roja, inaugurado en 1918. La reina intervino en la elección del primer director, que sería Víctor Manuel Nogueras. Victoria Eugenia será presidenta de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja. Ella trató siempre de acercarse a la población española.
hizo una cosa importantísima, dio un gran desarrollo a la escuela a la Cruz Roja y creó la escuela de enfermeras, que no fue una cuestión tampoco poco importante, sino todo lo contrario. Creó algo que las jovencitas españolas iban a poder conseguir en el futuro para tener un trabajo propio y no depender de nadie. Con lo cual, en ese sentido, fue tremendamente moderna, a pesar de que, lógicamente, era reina, y eso es casi incompatible con ser una persona progresista, etcétera, etcétera, pero aún así creo que tiene algunas cuestiones que realmente la acercaban bastante al momento presente, incluso si se quiere. No solo fue en el aspecto personal en el que Victoria Eugenia debió sufrir situaciones difíciles y dolorosas. El ambiente político era en aquellos años muy complicado. El asesinato del presidente del gobierno, Eduardo Dato, al que siguieron los del dirigente cenetista Salvador Seguí y el del obispo de Zaragoza, así como el desastre de la campaña en África, llevaron al general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, a protagonizar un golpe de Estado. Sin duda, el rey don Alfonso XIII se equivocó al respaldar la dictadura de Primo de Rivera, nombrándole presidente del Directorio Militar. Cuentan que su madre, que había desempeñado la regencia con acierto y con un profundo respeto constitucional, manifestó sus temores ante la decisión de su hijo, considerando que había dado el primer paso hacia el exilio. Y acertó, aunque ella no podría comprobarlo, pues María Cristina murió en 1929. Lo cierto es que, caída la dictadura de Primo de Rivera, el rey se encontró sin el apoyo de grupos en otros tiempos afines. Estaba solo y don Alfonso pensó en otro militar, Dámaso Berenguer. Esta medida no solo no fue acertada, sino que provocó un mayor rechazo entre la clase política. El nuevo gobierno hubo de hacer frente a distintas protestas, entre las que destaca la sublevación de Jaca. El desenlace de este conflicto, con la aplicación de la pena de muerte para los cabecillas de la insurrección, fue el detonante para que Berenguer presentara la dimisión. A comienzos de 1931 forma gabinete el almirante Aznar. Se convocan elecciones municipales. Victoria republicana en las grandes ciudades. Estos resultados electorales se interpretaron como un rechazo a la monarquía. Alfonso XIII renuncia de forma voluntaria al trono. Esta visión del sacrificio del rey para evitar males mayores ha sido una visión difundida por la monarquía y los sectores monárquicos, mientras que en la República esto se vio como que el rey no se había ido, sino que le habían echado. Y era muy popular que la gente por la calle saliera entonando estos eslóganes: no se ha ido, lo hemos echado. Por lo tanto, la valoración de la renuncia del rey hay que relativizarla, porque fue realmente expulsado de España y siguiendo ya una tradición de expulsión de Borbones en España. Carlos IV no pudo volver, Isabel II fue expulsada de España tras la gloriosa Revolución de 1868 y Alfonso XIII sale también de España. Las Cortes son muy explícitas en 1931. Y en las Cortes recogen una renuncia, una aprobación de las Cortes a la renuncia de todos los derechos de la monarquía en España y la imposibilidad de que vuelva a España, aparte de renunciar y de incautarse de todos sus bienes y todas sus posibles reivindicaciones a derechos dinásticos. En todo caso, la verdad es que Alfonso XIII amó profundamente a España y prefirió marcharse. Quería evitar una confrontación armada. Tal vez albergaba la esperanza de que pronto podría regresar. Así lo reflejaba en la declaración hecha pública a los españoles, en la que, entre otras cosas, decía: «Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que este desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España. Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, pero quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos,
porque más que míos son depósito acumulado por la historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. Aquella noche Alfonso XIII cenó a solas con la reina Victoria Eugenia. Yo por la mañana oí que las cosas iban mal y que era muy probable que el rey tuviera que marcharse. Mi marido me comunicó que quería hablarme. Me dijo, todo ha terminado. No hay nada en contra tuya, te puedes quedar esta noche y te irás mañana con los niños. El rey se va y Victoria Eugenia se queda en Palacio Real con sus hijos. Debieron de ser momentos difíciles y tal vez de miedo. La revolución había triunfado y el pueblo lo festejaba. Entonces escuché unos gritos mucho más fuertes. Y yo pensaba, Dios mío, ¿qué está pasando? Me dijeron que habían izado en el palacio la bandera roja. No dijeron la bandera republicana, sino la bandera roja. A las 5 de la mañana, una de mis doncellas me dijo que el señor Santos Suárez, que era amigo de mi marido, quería verme urgentemente. Me puse la bata, porque un hombre no podía pasar a mis habitaciones, y le pregunté, ¿es verdad que hay una revolución? Entonces me dijo, tiene usted que marcharse lo más pronto posible. Una de las cosas más patéticas ocurrió al bajar la explanada, frente a las caballerizas. Allí estaba la escolta real. Y todos me hicieron el último saludo cuando pasé. Me giré y los vi a todos así, con la cabeza agachada, abatidos. La reina Victoria Eugenia y sus hijos abandonan el Palacio Real. Se alejan de Madrid en coche. Un grupo de fieles monárquicos les despiden en Galapagar. Desde allí viajarán por tren hasta París. Terminaban 25 años de estancia en España. Victoria Eugenia se enfrentaba a una nueva vida en el exilio. París, Fontainebleau, Londres serán desde entonces escenarios de su vida. Los reyes nunca se separaron oficialmente, aunque al poco tiempo de abandonar España decidieron vivir separados. Alfonso XIII elegirá Roma para fijar su residencia. Sus hijas, las infantas Beatriz y Cristina, vivirán con él. Los hijos varones, según los estudios que cursaban, residirán en distintos lugares de Europa. El príncipe de Asturias, don Alfonso, pasa temporadas en una clínica suiza donde se enamora de Edelmira San Pedro, hija de un terrateniente cubano. Don Alfonso XIII se opuso al matrimonio de su hijo con una plebeya y le exigió la renuncia a todos sus derechos a la sucesión del trono de España y a su título de príncipe de Asturias. El rey no asistió a la boda de su primogénito, que se celebró en junio de 1933 en Lausanne. Victoria Eugenia sí acudió. Edelmira abandonaría a su marido 3 años después. Los reyes coincidirán en determinados momentos, muchos de ellos desgraciados. Juntos asistieron al entierro de su hijo don Gonzalo, fallecido en 1934 a consecuencia de una hemorragia producida en un accidente de tráfico. Posiblemente el dolor por la pérdida del hijo pequeño, al que Victoria Eugenia estaba muy unida, fue la causa de que no estuviera presente en Roma en las 3 bodas de sus hijos que se celebraron en el año de 1935. Sí estuvo en la de la infanta Cristina.
Volvió a Roma para llevar a la pila bautismal a su nieto don Juan Carlos y cuando su esposo enfermó de gravedad. El 28 de febrero de 1941 fallecía en el Gran Hotel de Roma el rey español en el exilio. Aún no había cumplido los 55 años. El féretro de don Alfonso XIII, acompañado por sus hijos don Jaime y don Juan, y por el rey Víctor Manuel de Italia, fue enterrado en la iglesia española de Montserrat, en Roma. Después de la muerte de Alfonso XIII, la reina se quedó durante un tiempo en Roma, en el Palacio Torlonia, casa de su hija Beatriz. Fue en esta ciudad donde tomó la decisión de establecerse definitivamente en Suiza. La situación económica de la reina en el exilio no era especialmente buena. Después de la guerra civil, el gobierno español le hacía llegar la pensión anual estipulada en las Cortes como reina viuda, 250.000 pesetas, cantidad que no permitía grandes dispendios. Pero parece ser que en aquel tiempo recibió la herencia de 30.000 libras que una amiga, Ronnie Greville, le dejaba en testamento. Esto sin duda la animó a comprar en Lausanne Villafontaine, que sería su residencia definitiva. Tenía 61 años cuando se instaló en esta casa en 1948. Desde Villafontaine, la reina Victoria Eugenia seguirá trabajando por la restauración y velando los intereses de su hijo don Juan. No sabemos si la reina tuvo una influencia grande en política, o grande o pequeña. Lo que sí sabemos es que cuando don Juan le fue a pedir su aprobación para venir a luchar a la Guerra Civil Española en el bando sublevado, en el bando de Franco, Victoria Eugenia le dio su aprobación. Lo que pasa es que Franco no le admitió a don Juan en el ejército. Y también sabemos que don Juan le propuso a su madre ofrecerle a Franco el Toisón de Oro, una distinción de la monarquía española muy apreciada. Y parece ser que Franco tampoco quiso admitir esta distinción y la rechazó de muy buenas maneras, pero no quiso aceptar esta distinción. Aquí recibe la visita de sus hijos y nietos que regularmente acuden a verla. La boda de su nieto Juan Carlos con la princesa Sofía de Grecia alegra a la reina en el exilio, que no duda en acudir a Atenas para participar en un acto tan trascendente. Su presencia es acogida con cariño por todos, pero son especialmente los españoles asistentes a la ceremonia quienes la saludan emocionados tanto a la entrada como a la salida del templo. A su regreso reanuda la vida normal en Lausanne. Pasan los años. Aquí conoce la noticia del nacimiento del tercer hijo de su nieto Juan Carlos y la invitación de este para que ella sea la madrina de don Felipe. La idea de volver a Madrid después de 37 años es una dura prueba, pero Victoria Eugenia acepta. Ella siempre ha sabido muy bien cuál era su misión. En febrero de 1968 llega a España. Sus temores de cómo sería el recibimiento se le olvidan al aparecer en la escalerilla del avión. Un numeroso grupo de personas esperan para darle la bienvenida. Al frente de ellas, su hijo don Juan, a quien se abraza emocionada. Cayetana, duquesa de Alba, en cuyo palacio de Liria se alojó doña Victoria Eugenia, fue una de las personas que acudió a recibirla al aeropuerto de Barajas. Ahijada de la reina, la duquesa de Alba guarda de ella el mejor de los recuerdos. Al bautizo, celebrado en el Palacio de la Zarzuela, asiste la familia real, el jefe del Estado, general Franco, con su esposa, y un reducido grupo de invitados, entre los que se encuentran los duques de Alba.
La visita de Victoria Eugenia a la Cruz Roja despertó el interés y la curiosidad de los madrileños, que desde primeras horas se agolpaban en las inmediaciones del hospital para saludarla. La reina, en aquella visita, tuvo la oportunidad de reunirse con dos doctores de su época, Guerra y Soubrier, a quienes ella misma había nombrado en 1923. Es un encuentro emocionado y cargado de recuerdos que también aflorarán en otros lugares de la ciudad. Los duques de Alba, anfitriones de la reina Victoria Eugenia, organizan para ella en el Palacio de Liria una recepción popular a la que acuden cientos de personas. Bueno, pues esta fue la sala donde recibió al pueblo. Fue una cosa de mucho entusiasmo, porque había una cola tremenda, llegaba desde la Plaza de España o sabe Dios o más, la gente iba pasando por esta puerta y salía por la otra. Y estuvo aquí 4 horas sentada, pues recibiendo al personal y saludándoles, dándoles la mano, y lo hizo con mucho entusiasmo. Es el último acto al que asiste Victoria Eugenia antes de regresar a Lausanne. Su salud empeoró en marzo de 1969. Murió rodeada de su familia el 15 de abril de ese mismo año. Habían pasado 38 desde el día que hubo de abandonar España. Las casas reales europeas quisieron estar presentes en el último adiós a doña Victoria Eugenia. Sobrevivió a su marido Alfonso XIII 28 años y lo sustituyó como cabeza de familia de forma ejemplar, intentando siempre que reinase la armonía entre todos sus hijos y nietos. A los 3 meses de su muerte, las Cortes franquistas proclamaron a su nieto Juan Carlos príncipe de España y sucesor de Franco a título de rey. Fue reina por amor, mujer enamorada. Tal vez por ello, su dolor ante el desafecto conyugal fue mucho más intenso de lo que se piensa, porque jamás Victoria Eugenia se permitió ninguna debilidad que mostrara su verdadero estado de ánimo. Aunque a veces es posible que la expresión de su clara mirada delatara la añoranza de momentos más felices.